camiseta y de shorts, y yo con camisa franela y calcetines de lana y todo el rollo. Son otros años. Sí, totalmente. Ya estamos, ¿eh? Ya, Para que cuiden su vocabulario. sí, para que no hablen mal de nadie. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. Buenas tardes, noches, Buenas tardes. días, dependiendo a la hora que estén viendo este video. El día de hoy estamos viendo Nuevo Testamento. Seguimos con las epístolas. Estamos en las epístolas de San Pablo y ya vimos las epístolas dirigidas a diferentes iglesias, como Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, etc. Hoy vamos a empezar con epístolas dirigidas a personas. La epístola de hoy está dirigida a Timoteo. Ya hemos oído de Timoteo en las epístolas anteriores. Timoteo es un discípulo de Pablo que luego vamos a ver aquí en la carta a Timoteo que le impuso las manos, es decir, el orden sacerdotal, y lo hizo obispo, episcopo. La palabra episcopo, que luego traducido al español es obispo, es un término que significa supervisor. O sea, Pablo llegaba a una comunidad donde había una iglesia o se formaba una iglesia de creyentes y escogía, y vamos a ver aquí en la carta a Timoteo qué tipo de personas él escogía y ordenaba. Los podía ordenar sacerdotes, o sea, presbíteros, que quiere decir hombres de edad. Por eso la enfermedad de ver mal con los ojos se llama presbicie. O sea, cuando ya te haces viejo, pues la presbicie. Vista de ojos de viejo, ¿verdad? Entonces él escoge presbíteros, o sea, hombres de cierta edad, los ordena presbíteros y escoge a uno para nombrarlo episcopo, que es el obispo de la ciudad, ¿verdad? Y también consagra a otros, todo esto lo vamos a ver en la carta, llamados diáconos. Los diáconos son los servidores. Los diáconos están al servicio del obispo, episcopo, son sus, vamos a decir, ayudantes. Cuando veíamos Hechos de los Apóstoles, veíamos que los apóstoles no se daban abasto para repartir los alimentos y todas las donaciones que recibían. Entonces nombraron a 7 diáconos, ¿sí? Y esos eran personas que su función era, diácono quiere decir servidor en griego. La función de los diáconos era ayudar a los obispos pues a repartir. Y San Esteban, el primer mártir, era uno de esos diáconos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver en esta carta a Timoteo. Realmente son 2 epístolas, la primera y la segunda, pero están tan pequeñas. Acuérdense que les comenté que se habían acomodado en función del tamaño, pues ya estas son más pequeñas. Probablemente, no quiero asegurar nada porque me voy a ir despacito, podamos ver la primera y la segunda a Timoteo, ¿sí? Y luego vienen otras que todavía nos faltan. Después de Timoteo viene una de Tito, o sea, otro de sus, ¿cómo le decía? Discípulos de Pablo, Tito, y otra a Filemón. Y con eso terminaríamos las epístolas de San Pablo. Luego vienen otras epístolas de otros apóstoles, las vamos a ver después. Ahorita por lo pronto, vámonos a Timoteo. Como siempre vamos a pedir al Espíritu Santo nos ilumine. Déjenme buscar la oración y compartir la pantalla. Creo que aquí está. Batallo a veces para ver. Aquí está. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor, del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne.
Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Sí. Amén. Amén. Como les había dicho en las anteriores lecturas, si alguno que está viendo este programa en vivo, quiere hacer alguna pregunta, que la ponga en comentarios. Y antes de terminar este programa, voy a meterme a ver los comentarios y responder sus preguntas. La idea es que mucha gente me dice, oye, es que tú no contestas los comentarios que te hacemos. Pues no, porque ya no veo los programas anteriores, ¿verdad? Entonces yo lo que les pediría es, si alguno de ustedes tiene una pregunta, cualquiera que esté viendo en vivo este programa, póngale en comentarios, y antes de salir del aire, yo voy a leerlos y se los voy a comentar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Comentarios en general sobre temas religiosos, no tiene que ser exclusivamente sobre la epístola a Timoteo, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar a ver la epístola a Timoteo. Y dice así, primera epístola a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y a genealogías interminables. O sea, ya había gente que andaba predicando cosas diferentes del Evangelio. Gente que, esos se llaman esos predicadores predicaban, ¿cómo le puede? Algo que se llama la gnosis, o sea, conocimientos ocultos. Según ellos sabían cosas ocultas que nadie más que ellos sabían, y entonces empezaban a predicar. Eso se llama la gnosis. Y es una herejía, ¿verdad? Yo conozco cosas que Jesús no se les dijo a los demás, me los dijo nada más a mí, y entonces yo se los voy a transmitir a ustedes. Y transmiten cosas increíbles. Y aquí les está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Manda a alguno, a los que están enseñando doctrinas extrañas, que se callen. Dice, para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, conocimientos según ellos secretos, que se presentan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos, desviados de esta línea de conducta, han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. O sea, era gente que inventaba doctrinas diferentes, ¿sí? Bueno, dice, sí, ya sabemos que la ley es buena. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, los 10 mandamientos, con tal de que se le tome como ley. Teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros, y para todo lo que se opone a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, que se me ha confiado. O sea, le está diciendo, los mandamientos de la ley están hechos para protegerlos a ustedes
¿De qué los está protegiendo los mandamientos de la ley? Los está protegiendo de todos los que dice aquí. Impíos, pecadores, irreligiosos, profanadores, parricidas, matricidas, asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Para eso es la ley, para protegerlos a ustedes de todo esto. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. ¿Se recuerdan cómo Pablo perseguía a los cristianos, perseguía a Cristo? Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí, el primero, manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían creído en él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora aquí hay le da ciertas responsabilidades a Timoteo. Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate apoyado en ellas el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, o sea, dos personas. Fíjense lo que dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. O sea, de alguna forma los excomulgó, los sacó de la comunidad cristiana. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, aquí está diciendo, hay que orar unos por otros. Aquí está pidiendo que se hagan oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Y dice, por todos los reyes y por todos los constituidos en autoridad. ¿Para qué oramos por ellos? Para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. O sea, hay que orar por nuestros gobernantes, no para que les vaya bien en lo que hacen mal, sino para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esto es importante porque hay una doctrina, voy a ponerlo aquí con marcador, hay una doctrina de los calvinistas que solamente se salvan aquellos que han sido escogidos de antemano por Dios. O sea que Dios crea o Dios hace que existan muchos hombres, que nazcan muchos hombres, pero no todos esos hombres que están naciendo van a ser salvados. Dios va a escoger de todos estos que han nacido o están naciendo, quiénes de ellos van a ser salvados. Y aquí Pablo nos dice, no, dice que Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven. O sea, la salvación no es para unos sí y para otros no. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y eso es en contra de esa doctrina calvinista. Es una denominación protestante, según ellos muy estrictos. Pero dicen, solamente se va a salvar aquel que haya sido ya escogido por Dios. No todos se salvan. Dios vino a morir exclusivamente por los elegidos para ser salvados, por los demás no. Inclusive los calvinistas son aquellos que dicen que
la riqueza de un hombre o el bienestar económico de un hombre es una muestra que es de los elegidos. Ujú. Entonces, ahí son protestantes recalcitrantes, de verdad, esos... nada más, si tú no eres un elegido por Dios para ser salvado, eres pobre, no progresas, tienes problemas, no. Si tú fuiste elegido por Dios para ser salvado, ¿cómo diría? Tu situación económica es de los de pero arriba, es del primer nivel, ¿sí? Y dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Este párrafo también es un problema con ciertas denominaciones protestantes, porque dicen, es que ustedes le rezan a la Virgen María y le piden a la Virgen María, le rezan a los santos. Y fíjense que aquí dice, Pablo dice, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, tú no tienes por qué darle pidiendo a la Virgen o a algún santo para que Dios te atienda o para que Dios te haga algún favor. Entonces dice, solamente hay un medidor. Lo que pasa es que ellos no entienden que hay una diferencia entre ser mediador y ser intercesor. ¿Sí? O sea, nosotros le pedimos a la Virgen y a los santos para que intercedan por nosotros. Y cuando hablamos con Jesús, le pedimos para que Él sea el que actúe. ¿Sí? Inclusive cuando empezamos esta epístola, decíamos, por acá estábamos viendo que quiere que, aquí está, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas, acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, hay que orar. ¿A quién oramos nosotros? Podemos orar directamente a Dios, a Jesús, ¿verdad? Que es nuestro mediador. O podemos orar a un santo, a la Santísima Virgen María, que entonces ellos serían intercesores nuestros. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, porque es hombre también, o sea, es Dios y es hombre. Por eso es el único que está en contacto con la divinidad. Dice que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de ese testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Aquí vienen unos comentarios sobre mujeres que nos atacan mucho a algunas sectas protestantes. No sé si habrán visto traer a las mujeres con vestidos hasta los tobillos y tapadas las manos, y bueno, las tapan, ¿verdad? Y se toman como base estos consejos que está dando Pablo, pero son consejos, no es una orden. Hay que diferenciar cuando te está dando dice, Dios dice a consejos que Él está dando, y aquí está dando un consejo. Asimismo, o sea, dice, ¿por qué dice así mismo? Porque dice, quiero pues que los hombres, quiere que los hombres oren, ¿sí? Pero dice, asimismo, o sea, también yo quiero, asimismo, que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia, no con trenzas, ojo, las trenzudas, ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. Entonces, por eso algunas denominaciones protestantes las traen vestidas con esos vestidos hasta el suelo, mangas y hasta acá arriba en el cuello, ¿verdad? Los vestidos. Oye, Fernando, Mande. pero bueno, sí, de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo creo que a todos nos ha tocado ver en diferentes iglesias, Ujú, inclusive en bodas, ujú. que van casi con los pechos descubiertos Ah, y, no, sí, claro. y con vestidos demasiado, Ujú. pues Sí. diría Totalmente de provocadores. acuerdo. Sí. Eso está Este, mal.
Y eso es casi cualquier boda que yo, Ah, bueno, no, yo no, ya no no. voy a ninguna boda, pero por ejemplo, si voy a Pedro y Pablo y veo que está terminando una boda y después viene la misa, por ejemplo, la misa de 7 a la que yo voy, 7:30, Sí. Ajá. y ves salir a tanta gente de una boda y te llama la atención. Claro. O que va a haber una boda después de la misa, Ujú. pero no nomás en eso, en Ah, no, no. catedrales, casi en Sí. cualquier lado. No. Creo que en ese sentido nos fuimos al Ujú. otro lado. Nos fuimos al otro lado, exactamente. Y antes, yo no sé, los que hemos ido de peregrinación a algún lado, cuando vas a entrar en Europa, bueno, en el Vaticano a una misa o algo, y la mujer anda muy descubierta, le dan un palo, un paño, un velo, Sí, lo que sea, para que se sí. tape, ¿verdad? En fin, dice, la mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. ¿Tú crees? No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio. Pues esto ya las mujeres ya no hacen caso, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. O sea, le está echando la culpa que fue Eva la seducida y que luego Eva, pues, se fue con Adán, ¿verdad? Eva. Pero dice, con todo, se salvarán por su maternidad. O sea, bueno, como son mamás, van a ser mamás, pues se salva. Mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Les digo, esas son consejos que da. No quiere decir que así debemos Yo estar. creo, Claro, yo no hay creo que que irnos para el otro lado tampoco, ¿verdad? Yo creo que ese último párrafo, esos últimos 3 renglones están excelentes porque se salvará por su maternidad, o sea, Porque por puede ser la, madre. por el privilegio de ser Así mujer, es, así es. Eso Sí, le mientras da persevere cierta. con modestia en la fe, en la caridad, en la Ujú, santidad. O sea, ujú. no hay que exagerar las cosas. Bueno, Oye, y algo que me gustó mucho al principio, ahorita que estamos viviendo lo que estamos viviendo en México. ujú. Lo que dice de los gobernantes, ¿le puedes regresar tantito ahí? Sí, que hay que orar por los gobernantes para que podamos Pero vivir fíjate, en tranquilidad y paz. esa es la mm, parte que Está, veo. ¿Qué manera tan sencilla de describirlo para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad? pues sí. No hay que quebrarse mucho coco, o sea, Es que nunca hablamos cuando tú oras por digamos, un gobernante, tu gobernante que tienes en tu país o en tu ciudad o lo que sea, pues no le vas a pedir tú, no le vas a pedir a Dios pues que sea capitalista o que sea socialista o que sea liberalista, no, le vas a pedir que nos dé vida tranquila y apacible. exactamente. No importa el sistema económico que haya, ¿verdad? sí, pero nadie reza por los gobernantes. No, sí, sí. Ya, ahorita estamos rezando al Espíritu Santo por una candidata para que la ilumine. Sí, sí, Y, sí, y- y le fue, ahorita. y le fue bien en el Pues debate, aparte. Bueno, pues vamos a seguirle. Vamos a seguirle, no quiero problemas. Bueno, el Timoteo 3. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, lo que le decía, lo que ahora son los obispos, que quiere decir supervisores, dice, desea una hermosa obra. O sea, si tú quieres ser episcopo, o sea, obispo, es una buena obra. Es pues necesario que que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez. En aquel tiempo eran casados una sola vez. Sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de las pendencias, desprendido del dinero. Fíjate, ¿cuáles eran los atributos de un buen episcopo, verdad? Casado una sola vez, ojo. Que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa,
¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Qué les parece? Que no sea neófito. Neófito quiere decir que es de reciente ingreso, acaba de empezar. Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Los diáconos, que son los ayudantes de los episcopos. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba, y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Y aquí hay un renglón que también atrae ahorita, sobre todo en estas épocas, las miradas de muchos reformadores de la iglesia que quieren reformar la iglesia. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. ¿Sí? ¿Por qué dice las mujeres? Porque en aquel tiempo había diáconos, o sea, mujeres, diaconisas. Cosa que hay ahorita un movimiento que quiere que vuelva a haber diaconisas. ¿Sí? En aquel tiempo había, acuérdense que el mismo Pablo en una carta dice saludos a Febe, diaconisa de no sé dónde. O sea, había diaconisas. Entonces dice, las mujeres, ¿cuáles mujeres? Pues las que son diáconos o diaconisas, igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Aquí están ya episcopos y sus ayudantes, los diáconos. Diácono quiere decir servidor, es el que le ayudaba al obispo. Te escribo estas cosas con la esperanza. Fíjense, aquí viene un párrafo también que es muy mencionado por los que hacemos apologética, o sea, defensa de nuestra fe. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Y a qué vamos esto? Por las denominaciones protestantes, que para ellos la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, es lo único que tiene autoridad, que ahí está la verdad completa en la Sagrada Escritura. Y aquí nos está diciendo, perdón. A ver, yo tengo una opinión sobre eso. Déjame toser. Y aquí nos está diciendo Pablo que es la iglesia la que es columna y fundamento de la verdad, no la Biblia. Y esto a los de las denominaciones protestantes que son solo Biblia, esto les cae como patada. Adelante. Sí, dice, hay que portarse para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Yo creo que todos hemos estado en los templos y es una algarabía hasta antes de que comienza la misa. Y una besadera, cuando se encuentran, una saludadera y una platicadera. A mí me ha tocado en unas ocasiones que hasta el monitor tiene que pedir que por favor guarden silencio. Claro, porque está, o sea, también no nomás a los protestantes, también a nosotros nos llega ese párrafo. Claro, nosotros hemos perdido el sentido de lo sagrado. Cuando entramos a un templo, que es la casa de Dios, ya no pensamos en que es un lugar sagrado. ¿Sí? Es como cuando le dice Yahvé Dios a Moisés, quítate las sandalias porque vas a pisar un suelo sagrado. Igual aquí. Entra con toda tranquilidad y silencio porque estás entrando a un lugar sagrado, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos como una casa, como un lugar de reunión, y hasta que empieza la misa, y eso a veces ni siquiera ahí, empieza el sacerdote a entrar al templo, a entrar al pasillo central,
Ahí es donde empiezan ya a ponerse en silencio, pero mientras estuvieron platicando a gritos inclusive. Bueno, seguimos. Pero fíjense que dice aquí, es muy importante, la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Si quieres saber la verdad está en la iglesia. Ellos dicen, no, donde está todo lo relacionado con la fe y la moral es en la Biblia. Si está ahí, eso es obligatorio. Si no está, olvídate. La única fuente de fe y de moral es la Santa Biblia. Y dice, no, la columna y fundamento de la verdad es la iglesia. Dice, y sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. Oye, Fernando, yo interpreto eso más amplio porque, A ver. o sea, ¿Mm? no se está limitando al templo, se está No. Iglesia no es, iglesia, cuando hablamos de iglesia, como está escrito aquí, no es el edificio físico. Exactamente. O sea, Es la reunión de los creyentes. Esa es la iglesia. si tú perteneces a la iglesia, te debes de comportar tal 24/7, como dicen. Bueno, No lo que nomás- pasa es que a veces mezclamos lo que es la iglesia y lo que es el templo. Ajá, En aquellos años no había templos. La Ajá. iglesia se reunía en las casas. exacto. Entonces, cuando llegas a una casa, ahí está la iglesia, que es la unión, la reunión de los creyentes, ¿sí? La iglesia de Dios es cuando los creyentes están juntos y orando. Esa es la iglesia. No importa que lo hagan en una casa o lo hagan en la basílica de San Pedro y San Pablo, allá de San Pedro, allá en Roma. No, la iglesia son los creyentes. La iglesia no es el edificio, ese es el templo. La iglesia es la unión de los que creemos en Cristo. Esa es la iglesia. ¿Sí? La iglesia, por eso se habla que la iglesia, lo dice San Pablo en otras cartas, es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Somos sus brazos, somos sus piernas, somos sus ojos, sus oídos, su boca. Es a través de sus miembros, Cristo, que es la cabeza, actúa. ¿Sí? Y entonces por eso decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Bueno, seguimos. Y luego aquí hay, Él se ha manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo y levantado a la gloria. Es un verso. 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Lo que hemos dicho últimamente, hoy hay mucha apostasía, gente que era cristiana, que era católica y ha abandonado su fe, ha abandonado la iglesia. Todo lo que él creía como cristiano y sobre todo como católico ya no lo practica ni le interesa. Ya, inclusive habla en contra. Fíjense cómo dice aquí. Voy a regresar tantito. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Viene gente a enseñar cosas raras. Tercera, la nueva era, etcétera. Por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, esos personas embaucadoras hacen sectas raras donde no, ustedes no pueden casarse, no está prohibido el matrimonio, hay que estar puros hasta la llegada de Cristo. O no coman esto y no coman aquello porque esto Dios no quiere. O sea, ya eso se acabó. Ya eso se acabó. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Está diciéndoselo a Timoteo.
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo era jovencito. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. O sea que lo ordenaron a él como obispo. ¿Sí? Los presbíteros, junto con Pablo, pusieron sus manos sobre él y la ordenación, que es el orden sacerdotal. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, a los fieles en general. Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Las viudas. Aquí había un problema con las viudas, vamos a verlo. Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Dice, ¿cómo? Entonces, le pone ciertas condiciones a las viudas. Dice, si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. O sea, hay viudas, ok, pero tienen hijos o nietos, que los que se hagan cargo de esa viuda sean los hijos o nietos. ¿Sí? Luego dice, pero a la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, a esos son los que la iglesia con las donaciones que recibe mantenía. Las que tenían hijos o nietos, que ellos se encarguen de atenderlas. Por eso dice, pero a la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. O sea, había viudas que pues le estaban, como dicen, el muerto al pozo y la viuda al gozo, ¿verdad? Entonces había entregadas a los placeres, aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años. O sea, también viudas jóvenes no queremos mantener, dice ahí. Que haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus bellas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta en cambio a las viudas jóvenes, porque cuando les asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren en condenación por haber faltado a sus compromisos a su compromiso anterior. Además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario, o sea, al demonio, ningún motivo de hablar mal. Fíjense lo que les vuelvo a decir. Quiero,
O sea, está dando una opinión, ¿verdad? No es una orden. Él no, ese tipo de, no tiene nada que ver con la fe ni con la moral, esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Dice aquí, si alguna creyente tiene viudas, atiéndalas ella misma. O sea, si tú tienes, es un pariente tuyo, la viuda, atiéndelas y no las cargues a la iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Ahora vamos a hablar de los presbíteros. O sea, el orden sacerdotal empieza con los diáconos, se les imponen las manos, pero ellos no son sacerdotes. Vienen los presbíteros, les imponen las manos y ellos sí son sacerdotes, bajo la autoridad del obispo. Son sacerdotes. Y luego viene ya el obispo, y cuando se imponen las manos al obispo, es el grado máximo del orden sacerdotal. Vamos a hablar de los presbíteros. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. Principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. O sea, actúan como sacerdotes y también actúan enseñando y predicando. La escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero. O sea, ya empezaba a haber acusaciones. Si no viene con el testimonio de 2 o 3. A los culpables, o sea, a los presbíteros culpables, repréndelos delante de todos, para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin perjuicios y no actuando por favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. O sea, no andes ordenando a cualquier persona, no te precipites. Hay que estar muy seguro a quién le vas a imponer las manos, a quién vas a consagrar en el orden sacerdotal. No bebas ya agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios aún antes de que sean investigados. En cambio, los de otras lo son solamente después. Del mismo modo, las obras, las que son bellas, son manifestadas, y las que no lo son, pueden quedar ocultas. Esclavos. En esa época había esclavos. Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de todo respeto para que no se blasfeme el nombre de Dios y de la doctrina. O sea, buscaban que la esclavitud fuera muy humana, que hubiera un trato de hermandad, se podría decir, de dignidad entre el esclavo y el dueño de ese esclavo. O sea, un tipo de hermandad, aunque fuera un hombre al servicio del otro, se respetara la dignidad de él. Los que tengan dueños creyentes, no les falten el respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirva todavía más por ser creyentes y amigos de Dios, los que reciben sus servicios. O sea que había veces que el esclavo era creyente y el dueño no, y había veces que el dueño era creyente y el esclavo no, y había veces que los dos eran creyentes. Entonces dice aquí, no les falten el respeto por ser hermanos, son hermanos, ¿verdad? Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contenten con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estaremos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas,
O sea, había predicadores que predicaban, pero predicaban con el fin de obtener dinero o con el fin de enriquecerse. Como todavía en estas épocas hay unos pastores que tienen iglesias que con el diezmo tienen una vida de rico, ¿verdad? De muy rico. Los que quieren enriquecerse caen en el lazo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero. Y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a las que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos cuando lo ordenaron. Te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio, que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que su debido tiempo hará ostensible. El bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Este es un bonito mensaje para los ricos. Aquí nos está diciendo, o les está diciendo a los que tienen con qué, ¿verdad? Dice aquí, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida eterna, o sea, las buenas obras. Timoteo, guarda el depósito. ¿Qué es eso? El depósito quiere decir todas las enseñanzas que Jesús nos dio, algunas de las cuales quedaron escritas en las Sagradas Escrituras y otras se siguieron transmitiendo oralmente por los apóstoles y luego por los sucesores de los apóstoles, los obispos. Todo eso es el depósito de nuestra fe. Ahí está en todo lo que creemos. Timoteo, guarda el depósito, o sea, el depósito de toda nuestra fe. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe, gracia con vosotros. Y ahí acaba la primera epístola a Timoteo. La segunda es muy breve. Sí, nos da chance de verla. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, encargado de anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido. Déjeme tomar agua. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura. Cuando continuamente de noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, al acordarme de tus lágrimas, siento vivos deseos de verte para llenarme de alegría. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. O sea, aquí básicamente
Pablo es amigo de la familia de Timoteo y conoce a su abuela y a su madre. Déjenme irme a un tema más. Vamos a buscar aquí. Aquí está. Déjenme ver. Ten por norma. Vamos a empezar aquí. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí. O sea, Timoteo oía predicar a Pablo, basadas en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva, le vuelve a decir, conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, o sea, el depósito de la fe. Todo lo que yo te he platicado, consérvalo. Eso es algo en lo que tú debes de creer, es el depósito de la fe. Ya sabes que todos los de Asia me han abandonado, entre ellos Figelo y Hermógenes, bueno, gente que se le fue. Y aquí hay una cosa muy interesante, que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de que yo estuviese preso. O sea, aquí está pidiéndole a Dios por la familia de Onesíforo, porque muchas veces lo ayudó mientras estaba preso. Al contrario, en cuanto llegó a Roma, me buscó solícitamente hasta dar conmigo, este tal Onesíforo. Que el Señor le conceda disfrutar de la misericordia ante el Señor aquel día. Fíjense, aquel día. Además, tú sabes muy bien los buenos servicios que me prestó en Éfeso. Aquí se supone, leyendo esto, y los que han estudiado la Sagrada Escritura, dice que este Onesíforo ya había fallecido, ¿sí? Entonces aquí está pidiéndole San Pablo al Señor dos cosas. Uno, por la familia, y otro está pidiendo por el difunto. Acá abajo, que el Señor le conceda disfrutar de la misericordia ante el Señor aquel día. ¿Qué día? El día de su muerte. O sea, aquí está pidiendo por un difunto, ¿sí? Está pidiendo por una familia y está pidiendo por un difunto. Luego dice aquí, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Así es como se estaba transmitiendo la fe. Todavía no había las Sagradas Escrituras, todavía no se estaban escribiendo, y si se estaban escribiendo, todavía no eran conocidos mundialmente los evangelios. Tal vez algunos ya estaban escritos, pero no se conocían. Entonces, ¿cómo se transmitía lo que Jesús había enseñado? ¿Cómo se transmitía la fe? Aquí dice cómo. Cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, o sea, me has oído predicar en medio de muchas gentes, o sea, no hay un conocimiento oculto que yo solamente te lo enseño a ti, no. Lo que me has oído predicar en general, en presencia de muchos testigos, eso, confíalo a su vez tú a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. ¿Ves? La cadena, se va formando la sucesión. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Voy a brincar aquí un poquito para poder acabar bien. Aquí. Le dice, tú en cambio persevera en lo que aprendiste. O sea, todo lo que te he enseñado, persevera. Y en lo que creíste, ese es el depósito. Todo lo que aprendiste y todo lo que creíste es el depósito, teniendo presente de quién lo aprendiste. Aquí hay un párrafo que los hermanos separados mencionan mucho. Recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. ¿Cuáles sagradas letras? Las sagradas escrituras. ¿Pero cuáles sagradas escrituras? El Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, porque los libros del Nuevo Testamento todavía no estaban escritos. Entonces, le está recordando a Timoteo que recuerde todo lo que aprendió
Dice, recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y viene este párrafo muy conocido. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Aquellas denominaciones protestantes que dicen solo Biblia se basan en esto, pero no lo leen bien, porque dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero no dice solo la escritura, ¿sí? Porque hay muchas cosas se transmitieron oralmente, lo estuvimos viendo acá. Acá lo decía, lo hemos visto acá varias veces ya, pero aquí lo tengo hasta subrayado, déjenme ver. Dice, y cuanto has oído en presencia de muchos y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. O sea, había mucha predicación. No todo estaba en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, esto que está poniendo aquí Pablo, lo toman las denominaciones protestantes como que es solo Biblia. No, no es solo Biblia. Dice que toda la escritura inspirada por Dios, o sea, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Justicia y santidad es equivalente. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. O sea, ¿toda escritura es inspirada por Dios? Sí. ¿Y es útil para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia? Sí. ¿Y es la palabra de Dios? Sí. Pero no es lo único. Mucho quedó verbalmente. Y eso que era verbalmente, ahí vimos cómo se iba haciendo una cadena, lo que se llama la sucesión. ¿Sí? Dice aquí, te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, o sea, siempre. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el purito de oír novedades. La buena era, la nueva era. Aportarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate con toda prudencia, soporta los sufrimientos, realiza las funciones de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación. O sea, está ya en los últimos tiempos de Pablo. Está preso, y sabe que lo van a matar. Y el momento de mi partida es inminente. Aquí hay una cosa muy interesante. He participado en una noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Esto es importante. He conservado la fe. La fe se puede perder. Algo pasa en nuestra vida que nos hace perder la fe. Hay que pedirle a Dios porque la fe es una virtud teologal, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad. Entonces, que no perdamos nunca la fe. He conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día, cuando dicen aquel día, es el día de la muerte, me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me han abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia. Tito, hay otra epístola a Tito, la vamos a ver un ratito más o en la próxima clase. Tito a Dalmacia.
El único que está conmigo es Lucas. Lucas, el que va a ser luego el evangelista. Y Marcos, el otro evangelista. Lo que pasa es que Marcos luego se va de discípulo de Pedro. O era discípulo de los dos. A veces estaba Marcos con uno, con otro. Pero Lucas era el discípulo directamente de Pablo. Y Marcos era el discípulo directamente de Pedro. Son los dos evangelistas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Y aquí vienen estos nombres, pues ya los hemos visto. Vamos a seguir acá. Saludo final. Saluda a Prisca y Aquila. Era una familia, era un hombre y una mujer que eran creyentes y que habían recibido muy bien en su hogar a Pablo. Y a la familia de Onesíforo, aquel que ya hablamos que pidió por la familia y pidió por él en su muerte. Erasto se quedó en Corintio. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura darte prisa y venir antes del invierno. Te saludan Ebulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor está con tu espíritu y que la gracia os acompañe. Y ahí se acaban las 2 epístolas a Timoteo. Y viene la epístola a Tito y la veremos la próxima vez. Y ahorita no nos va a dar tiempo. Viene la de Tito y la de Filemón. ¿Comentarios, preguntas? ¿Algo que quieran ustedes comentar? Déjenme ver si alguien puso alguna pregunta o comentario. Pues ¿hay alguna? Ay, déjenme ver si alguien puso. Sí. A ver, hay una aquí. Voy a contestar. Ay, joder, sí, son muchas preguntas. Qué bueno. Déjenme buscar aquí cómo está. Arturo Lara dice, el punto de partida de Pablo para no perderse es conciencia recta, corazón limpio y fe sincera. ¿Es correcto? Sí. Dice, Arturo Lara pregunta, a Himeneo y a Alejandro dice que entregó a Satanás. ¿Qué se refiere? Pues se refiere que ya no forman parte de la iglesia, lo sacó de la iglesia. Podemos llamarle lo que conocemos hoy como los excomulgó. Ya no pertenecen a la comunión de los creyentes. Y el que está fuera de la iglesia, cuidado, porque hay un dogma que dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Arturo Lara, rezar por las autoridades debe ser un rezo por la paz y eso implica vida tranquila y apacible, claro que sí. Tiene razón, hermano Mejía, Ivonne, hay que vestirnos con modestia y buen juicio. Arturo Lara, estaba leyendo que en esa comunidad de Éfeso había viudas pudientes que dominaban las actividades del templo. Se vestían con joyas, etcétera, etcétera. Sí, esos había. Y esas no la iglesia no tenía por qué cargar con ellas, ¿verdad? Ivonne dice, es pecado ser ostentoso. Lulu Pérez Soto, por desgracia, esa falta de comportamiento en el templo ha sido consecuencia del relajamiento general de la vida. Hay que regresar a lo fundamental, enseñado en el catecismo y el magisterio. Lulu Pérez Soto, en el Apocalipsis está profetizada una gran apostasía antes de la parusía. Hay que mantenerse firmes en la fe y en la oración. Penitencia, Eucaristía, para no caer en la tentación, sí. Pero esa es la gran apostasía, cuando pueblos enteros hacen apostasía, que creo que ya está pasando, porque hay ciudades, hay pueblos que ya no encuentras cristianos, no encuentras católicos, porque se han apartado totalmente. Bueno, pues espero que les haya gustado las respuestas. Voy a salirme de aquí. Les agradezco a todos que se hayan conectado. Me da mucho gusto. El próximo lunes vamos a ver Antiguo Testamento, ¿sí? Y los invito a conectarse. Mientras tanto, pues les deseo a todos paz y bien. Y seguimos orando por tu hijo, Juan Carlos, para que todo salga bien. Sí, claro. Buenas noches. Gracias. Hasta